Interpretaciones de las causas internas de las crisis de 1976 y 1982. Una primera explicación atribuye las crisis al modelo de industrialización seguido por México desde principios de los años 40. El agotamiento de la sustitución de importaciones a principios de los años 70 causó una caída en el crecimiento y desencadenó presiones políticas con el fin de mantener el crecimiento a través del gasto público, lo que originó, con el tiempo, grandes déficits fiscales y crisis de la balanza de pagos. Hay dos versiones. La primera considera que la caída en el crecimiento la causó la ineficiencia industrial resultado de la alta protección. La segunda dice que las oportunidades para sustituir importaciones por producción interna desaparecieron progresivamente, causando una desaceleración de la expansión industrial. Existe una crítica respecto a la primera versión. En primer lugar, argumenta que no hay pruebas de que la ineficiencia industrial haya aumentado durante los años 70. El comportamiento de las exportaciones durante los 70 y principios de los 80, antes de la eliminación de barreras al comercio, también arrojó dudas acerca de la supuesta creciente ineficiencia del modelo de industrialización. En segundo lugar, aun suponiendo que la ineficiencia industrial fuese la causa de la caída del crecimiento económico, no hay pruebas de una clara relación entre las distorsiones microeconómicas causadas por el proteccionismo y las crisis económicas. Respecto a la segunda versión, es cierto que la contribución de la sustitución de importaciones es ligeramente negativa en los 70, después de haber sido positiva en los 60. Pero en este sentido, la sustitución de importaciones se había agotado a mediados de los 60, cuando la participación de las importaciones en el PIB alcanzó su nivel histórico más bajo. Sin embargo, no hubo recesión ni caída en el crecimiento en la segunda mitad de los 60. Hay además tres problemas adicionales con esta versión. Uno es que la medición de la contribución de la sustitución de importaciones no es independiente de la expansión de la demanda interna. Otro problema es que el modelo de industrialización durante los 70 ya no estaba exclusivamente basado en la sustitución de importaciones. El tercer problema es que no existe una lógica convincente en el argumento de que la desaparición de las oportunidades de sustitución de importaciones conlleva la aparición de crisis económica. Una segunda explicación de las crisis de 1976 y 1982 se hace la siguiente pregunta. ¿Fueron las crisis del 76 y del 82 el resultado de una política macroeconómica populista? Si por populismo macroeconómico entendemos políticas para estimular la demanda, que no respetan las restricciones impuestas por la balanza de pagos y la capacidad productiva interna, llevando así a una crisis en la balanza de pagos y a una inflación alta, entonces, ciertamente, las políticas populistas estuvieron detrás de la crisis. Pero esta definición de populismo deja sin respuesta la pregunta de por qué el gobierno perdió la disciplina fiscal y monetaria. ¿Fue la pérdida de la estabilidad económica el resultado de presiones populistas sobre los salarios y el gasto público por parte de los sindicatos y otras organizaciones sociales? La respuesta no es totalmente clara. En ese momento, el sistema político mexicano era, en gran parte, inmune a las presiones populistas. La indiferencia en ese momento por parte del Estado mexicano a las presiones populistas se confirma por el modelo del gasto público, el cual
no fue condicionado por la necesidad de obtener apoyo político. En lugar de aumentar en el año electoral, el gasto público y el déficit fiscal declinaron en 1976 y 1982. En tanto que hay evidencia de la aceleración del gasto público justo después de que Echeverría llegara a la presidencia, fue solo en el quinto año de su administración que se pierde realmente el control del déficit presupuestal. Igualmente, fue en el quinto año de la administración de López Portillo cuando brincó el déficit presupuestal. La disciplina fiscal realmente se abandonó, generando las condiciones para la crisis de la balanza de pagos en 1982. El gasto público y el déficit fiscal llegan a su máximo durante el año preelectoral. El cuadro ilustra la pérdida de control del gasto público en los años preelectorales de 1969, 75 y 81, y el correspondiente crecimiento del déficit fiscal, en un momento en que los distintos grupos intentan ganar apoyo para sus candidatos dentro del propio PRI. Es tal vez en la macroeconomía del conflicto entre las élites en un estado de partido dominante donde debemos buscar las causas internas de las crisis.